Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, el programa del canal de la ciudad que le hace honor a su título. Hoy vamos a meternos con algo que nos atraviesa en mayor o menor medida a todos, que nos define en mayor o medida, si bien no a todos, sí a gran parte, a una enorme porción de la sociedad, puntualmente a la porción de la sociedad que más nos define culturalmente. Vamos a hablar de clase media. Vamos a hablar de qué es la clase media, qué conforma hoy la clase media. Históricamente, la inmensa mayoría de los productos culturales, de los consumos culturales masivos, han sido pensados por y para la clase media y consumidos por la clase media. Ejemplos hay para tirar al techo solamente con mencionar ejemplos audiovisuales, culturales, gráficos, los Campanelli, Grande Pa, Amigos son los amigos, los Benvenuto como una reversión más moderna, Mafalda, con todo el universo que ocurría en esas tiras, con un padre trabajador administrativo que se abrazaba al milagro de haber podido comprar su primer auto, una ranita, una ranita era básicamente todo lo que configuró el primer viaje a la costa, irse de vacaciones, todo, absolutamente todo estaba representado, no solamente en Mafalda, sino en todas las otras obras que también mencioné, las preocupaciones de cada familia. Más modernamente, más para la década del 90, mencioné Amigos son los amigos, Grande Pa, son de 10, después Campeones de la vida, todos se centraban en familias de clase media típicas, clase media de casas bajas, clase media de gente sufrida y laburante, gente con valores y gente que tenía al trabajo como el núcleo de su vida. Ahora, históricamente podríamos decir que durante gran parte del siglo XX había pocos ítems que formaban parte del starter pack de una familia de clase media. Un techo, un auto en la puerta, un ingreso en la familia que alcanzara para sostener a toda la familia, vacaciones. ¿Con qué poco nos conformábamos? Podríamos decir, bueno, hoy es un montón hablar de eso. ¿Por qué? Porque han cambiado un montón las cosas y ya lo vamos a mencionar también, porque también han cambiado los consumos y las formas de consumir. Pero si vamos a lo que tiene que ver con las mediciones, en la pirámide social argentina, según el estudio de la consultora Moguer, solamente el 18% de los argentinos pueden considerarse como clase media típica. Uno puede decir, bueno, es un descenso porcentual. También podríamos hablar de un estancamiento. Creció la población argentina y no creció de la misma forma la clase media. Entonces, la misma cantidad de millones de personas que eran clase media hace 50 años siguen siendo esa misma cantidad de millones de clase media hoy y la población creció. Es una forma de analizarlo, una forma de pensarlo. También es una forma de exclusión, porque la clase media antes era inclusiva, o sea, se iba sumando gente a la clase media, creemos. ¿Por qué? Porque otra forma de medirlo también habla por los ingresos. El factor divisorio, según esta consultora, está en la línea de los $3.000. Si una familia tiene ingresos por $3.000, es parte de la clase media típica. Si los ingresos son menores a $3.000 hasta los $1.400, forma parte de la clase media baja. Si los ingresos son menores a $970, ya directamente puede ser considerado pobre. ¿Esto contradice las estadísticas oficiales? No, para nada. Son distintas formas de medir un mismo fenómeno. La Argentina, para medir la pobreza en términos económicos, utiliza un estándar que es global. En todo el mundo se mide la pobreza de la misma forma, una línea de ingresos, ¿sí? Una línea de una canasta básica alimentaria y una canasta familiar, que es la canasta básica alimentaria, con más componentes para hablar de los consumos o gastos que pueda tener una familia y la capacidad de afrontar esos consumos y esos gastos.
Cuando uno habla de la línea de la pobreza en Argentina, dice, bueno, la canasta está puesta en este límite. Hoy cuesta esto, sostener una canasta familiar. Si esa familia tiene ingresos por debajo de ese número, están en la pobreza. Ahora, si están por encima de ese número, no son clase media automáticamente. ¿Por qué? Porque los gastos tradicionales de la clase media incluyen muchas más cosas que una canasta, simple canasta, por más cosas que uno quiera meter allí. Tenemos desde la educación, la salud, la indumentaria, los gustos de esparcimiento, a dónde vamos a ir a pasar el rato, qué tipo de productos de consumo, bienes de consumo adquirimos, qué es lo que nos gusta tener, adquirir para tener en nuestra cocina, en nuestra casa, un montón de factores que influyen. Por eso históricamente se considera que hay que tomar la línea de pobreza y multiplicarla por 1,5 para el inicio de la clase media. Eso quiere decir que, pongamos un ejemplo, si hay 1 millón de pesos la frontera, 1,5 millones sería clase media. ¿Qué pasa con la franja que queda en medio? Bueno, es lo que se llaman esos sectores porosos que están y no están. Pero, repito, sigue siendo una cuestión absolutamente monetaria, porque hace mucho tiempo que estos números no se ven reflejados solamente en cuántos son pobres o en cuántos son clase media. ¿Sí? Hay percepciones que todo el mundo puede observar. Hay gente que se le dice, mira, tus ingresos ¿cuántos son? Tanto. Bueno, no te quejes, sos clase media, y por ahí esa persona se ha visto profundamente afectada por distintas decisiones propias o ajenas en las que pudo tener participación o no, y no está pudiendo costear su nivel de vida, su estilo de vida que tenía hasta ese entonces, y que no se va a ver reflejado simplemente por cuánto es el mínimo que le dicen que tiene que tener para ser clase media. El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que también ha sido víctima del péndulo, depende de quién gobierne, es el mejor índice o el peor de los índices, ha fijado, bueno, este número lo tengo que releer porque es una cosa, la clase media tradicional, ellos definen como clase media integrada, o sea, la clase media histórica, los que vienen de generaciones de clase media. Hoy, para formar parte de esa clase media integrada tradicional, los ingresos mensuales serían de $3.450. Estamos todos afuera. Son cifras siderales, pero el 20% de la población llega a ese piso hacia arriba. Siguiendo esos parámetros de consumos actualizados, los números son tremendos y totalmente excluyentes. Pero incluso si tomamos los datos oficiales, también hay un debate que la Argentina arrastra por lo menos desde el año 2004, que tiene que ver con qué cosas tenemos en cuenta a la hora de calcular el índice de precios al consumidor, la línea divisoria, todo lo que se toma como base para hablar de clase media, de ingresos y de pobreza y de indigencia, es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, que gobierna la Argentina en los últimos 20 años, ha quedado varado en 2004. Se ha quedado en consumos del 2004 de cosas que ya no existen más y un montón de cosas que sí existen hoy no estaban consideradas en el 2004 porque no formaban parte ni de un libro de ciencia ficción. Pero incluso en centros de pensamiento, de ideas como Pensar, la Fundación Pensar, que es el histórico semillero del PRO, también habla de que 6 de cada 10 argentinos trabajan para subsistir. ¿Qué significa trabajar para subsistir? Que se trabaja para pagar las cuentas y comer, y nada más. No hay ahorro, no hay plan de ahorro para el coche, no hay planificación de vacaciones, que no se rompa nada en la casa, que no sea necesario comprar un pantalón nuevo, o sea, que nada se toque, está todo sostenido con cinta adhesiva. 6 de cada 10 argentinos, según la Fundación Pensar, trabaja para la subsistencia. Ahora, quizás esto sirva de ejemplo como para ya ir metiéndonos bien con lo que va a ser la entrevista en el siguiente bloque. Esta historia es la historia de prácticamente toda la Argentina urbana, puntualmente de los grandes centros urbanos. Mi padre nació en una familia cuyo padre no era considerado por ingresos
de un estrato medio, era un inmigrante de bajos ingresos. En vida de mi propio padre, o sea, durante su infancia y adolescencia, esa situación cambió. Mi padre clase media. Cuando yo era chico, ya había algunos gastos que mi padre tenía que costear que no existían cuando mi abuelo tenía que hacerse cargo de la casa familiar. Cuando mi padre era chico, los gastos mensuales que eran luz, gas, cloacas, si se vivía en un barrio con cloacas. Y paremos de contar. El resto, no existían otros servicios. Una tele, si había. Radio, si había. Un auto, ya te estaba yendo muy bien. Colegio privado era para las élites o para zonas a las cuales no había llegado la educación pública y aparecía un colegio parroquial, bastante accesible. Y una prepaga es algo que no. ¿Para qué querían una prepaga si tenía la posibilidad del hospital público? ¿Y para qué hacer esos gastos y esas previsiones? Hoy, yo puedo decir que no tuve televisión por cable hasta los 12 años. Y desde entonces he visto y prestado atención cómo entramos en una espiral de consumo que está fantástico, está buenísimo porque nos encanta consumir, pero que también hace que si uno necesita frenar un poco y controlar los gastos, tenga un serio problema para mantenerse inserto en la sociedad. Hoy no podemos vivir sin Internet, no podemos vivir sin conectividad. Son servicios que se pagan y antes no se pagaban, porque no existían. ¿Cuántas computadoras hay en tu casa? ¿Cuántos celulares hay en tu casa? Cada uno de esos elementos son cosas que se tuvieron que comprar, como antes se compraba una tele en una familia para toda la vida, o una heladera en una familia para toda la vida, o un lavarropas en una familia para toda la vida. Hoy una computadora que tiene 10 años no sirve más, porque ha avanzado la ciencia, porque se necesitan cada vez más cosas, más allá de la obsolescencia programada. Todo va creciendo y todo necesita cosas más nuevas, más el desgaste. Y vuelvo, los servicios mensuales, pagar un servicio de Internet. Si no pagas el servicio de Internet, ya no es un lujo. Si no pagas un servicio de Internet, estás fuera del sistema. Estás fuera del sistema. Si no pagas un servicio de celular con Internet o sin Internet, estás fuera del sistema. Nadie te llama a un teléfono fijo, nadie sabe quién tiene teléfono fijo en la casa, te llaman a tu celular. Es un gasto que antes no existía. Y ahí podemos empezar a sumar todos los nuevos aspiracionales que nos gusta tener a todos los de clase media. El streaming, la música online, cuántas plataformas, esta serie está acá, esta película está acá, está acá, está acá, está acá, que se empiezan a compartir las cuentas, que yo pago este servicio por 2 cuentas, te comparto una, vos me compartís una del tuyo, pero son gastos que, repito, antes no existían. Sumado a que el colegio privado pasó a ser algo como obligatorio para las familias, volviendo al punto de la cantidad de alumnos y los problemas históricos a veces por percepción y otras veces muy reales, sobre la distinta calidad que se puede encontrar en lo que tiene que ver con la educación y con lo que envuelve a la educación. Y ni que hablar de los sistemas de salud. Las prepagas son carísimas y es un aspiracional de la clase media necesario para muchas familias que no cuentan ni con obra social ni la van a contar. Puede ser un comerciante que necesite pagar una prepaga para tener la salud de su familia protegida. Es un costo que antes no existía. Entonces, las clases medias tienen cada vez más costos para formar parte de esa clase media que nuestros padres o abuelos no tuvieron. Y eso marca una gran diferencia. Ahora, el fenómeno de la clase media, a nosotros nos gusta pensarlo que es un fenómeno solamente argentino. Y a mí me gusta graficar siempre que hablamos de los problemas de Argentina y que nos pasa todo por ser argentinos, siempre me gusta recordar que los Simpsons son de Estados Unidos y nosotros los sentimos como nuestros. En este tema también entraron, y si no me creen, fíjense, es fantástico. Es fantástico, es Estados Unidos, es la década del 90 en los Estados Unidos, puntualmente temporada 7, así que debe ser año 96 en los Estados Unidos, épocas de Bill Clinton, Partido Demócrata, y una estabilidad económica todavía faltaba para todo el caos de las caídas de la .com y todo el despelote que fue la década del 2000 en adelante a nivel global. Era una época de bonanza, pero 2 cosas quiero remarcar de esto que acabamos de ver. No solamente el grito de no somos pobres,
cuando están entrando al club campestre, sino que a la persona que casi pisan, que es el animador de un show infantil, Krusty el payaso, tampoco es de la clase alta. Y a lo largo de ese capítulo se va a sentir expulsado 20.000 veces de ese club campestre porque no lo iban a dejar formar parte, porque venía del mundo del espectáculo y no venía de una familia aristocrática. ¿Suena clasista lo que estoy diciendo? Es un capítulo de un programa de televisión. Cada uno se hace cargo de lo que crea que le corresponde. Pero es un fenómeno global. Hablar de clase media, de las aspiraciones de la clase media, es algo global. ¿Realmente aspiramos a ser clase alta? ¿Alguna vez aspiramos a ser clase alta? Porque, si mal no recuerdo, cada vez que alguien se muestra como que está teniendo un poder adquisitivo o una actitud propio de otro nivel social o de otro estrato social, se lo baja de un ondazo y te pedimos que vuelvas al barrio en el 5 como cantaba Memphis la Blusera. Puede pasar. ¿Qué es lo que define hoy a la clase media? ¿Qué nos define como clase media? ¿Es solamente poder adquisitivo? ¿Es una frontera de ingresos? ¿Qué es lo que hace que sintamos la necesidad de seguir formando parte de una clase media con determinados valores que no son contradictorios a veces? Porque entre los valores también está, además de ser profesional, formar una familia. Ya hemos hablado en este programa de la caída de la tasa de natalidad, de los problemas para conseguir el techo propio. ¿Cómo se hace para ser parte de la clase media sin techo propio y sin hijos? Es complicado, no quiero repetirlo, es bastante más complejo, y por eso es que hoy vamos a hablar con Santiago Canevaro. Él es un sociólogo especialista, se dedica a estudiar las dinámicas de la clase media, para tratar de entender qué es la clase media como fenómeno cultural, qué es hoy, qué fue ayer y qué puede llegar a ser más allá de los ingresos, porque todo, absolutamente todo, no es solamente económico, sino que hay mucho componente cultural y aprendido y que nos hace ser quienes somos. Así que todo esto y más después de este pequeño corte por acá, en el canal de la ciudad. Muy bien, y continuamos en D más Complejo y ya pasamos directamente a los bifes. Vamos a la entrevista. Le doy la bienvenida a Santiago Canevaro, que se suma para hablar del tema de día. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, lo presentamos mucho más formalmente del siguiente modo. Santiago Canevaro es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la misma universidad, magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín, docente de grado y posgrado en la Universidad de San Martín y de posgrado en Flaxo, investigador independiente del CONICET y autor, entre otros trabajos, del flamante libro Como de la familia, afecto y desigualdad en el trabajo doméstico, que tuvo la amabilidad de traerlo en el día de hoy. Y bueno, ya te tiro la primera pregunta. Acá estamos hablando de, cuando hablamos de Como de la familia, hablamos del trabajo doméstico, esa incomodidad que tenemos para mencionarla, sobre todo los de clase media, ¿no? La chica que colabora con la limpieza, la chica que limpia, nos cuesta poner un nombre. Sí, bueno, ese primer elemento que traes, que es importante, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy de la clase media y de la manera en la que se define la clase media, me parece que es importante pensar que hay un elemento central de la clase media que es pensarse como el justo medio. Sí. Entonces, en ese sentido, es alguien que está todo el tiempo en la tensión entre no caer en lo que sería participar de los sectores populares, ni ser tampoco de clase alta, porque no podría hacerlo, ni tampoco quiere parecerlo. Entonces, la idea de la clase media todo el tiempo es tratar de mantener ciertos consumos, pero sobre todo la idea mía para traer hoy era cómo hoy en día se puede pensar la clase media y la transformación de la clase media desde una perspectiva más bien antropológica o no solamente ligada a los criterios estructurales objetivos de quién es clase media, porque uno le podría preguntar a mucha gente y puede definirse como clase media o no. Lo interesante es ver, más allá de los criterios objetivos o estructurales, cuánto es el dinero que recibe y demás, cómo se conforma esta categoría, que más que un lugar o no solo es una posición en la estructura social, sino que es una categoría que se construye, en primer lugar en la Argentina, a lo largo del tiempo, ¿no? Históricamente, vinculado con una
idea inmigratoria muy fuerte, de una genealogía virtuosa, digamos, en donde ciertos inmigrantes europeos estaban, vía las políticas públicas de ese momento, siendo integrados a una sociedad vía la educación, vía el servicio militar, etc. Y ahí es el primer momento en donde esa genealogía virtuosa de una clase media se empieza a vincular con una identidad nacional. Es decir, que la clase media, cuando hablamos de clase media, es una identidad nacional legítima vinculado con un sector social. Esto es muy particular en el caso de Argentina, y un primer punto que podríamos mencionar es que es diferente a otros países latinoamericanos, ¿no? En donde la configuración de la clase media en Argentina tiene que ver con una historización, con una historia de la inmigración y una homogenización y una exclusión de ciertos sectores, en este caso población indígena, digamos, Ahora, en ese momento. Históricamente, me acabas de dar el pie, ¿no? Pero históricamente hay como una suerte de, no sé si llamarlo mito, de que la clase media es un fenómeno argentino que en otros países de América Latina no existe. ¿Y es que no existe o es que tiene otra composición? No, existe con otra composición. La especificidad del caso argentino en es muy singular en el sentido de la relación de la cantidad de inmigración europea sí es singular en el caso argentino. Digamos, cómo se excluyó a la sociedad indígena también fue muy singular en el caso argentino. Las políticas públicas vinculadas con, no solo cuando digo políticas públicas, digo desde la Constitución Nacional hasta la ampliación del régimen público de escuelas, el servicio militar, cómo se configuró Argentina, sí hay una especificidad y después hay una idea muy fuerte de, primero las élites, en los primeros siglos del siglo XX, y luego el peronismo. La clase media se empieza a configurar como el opuesto a, ¿no? En primer caso a la barbarie, a los indios, y después a lo que serían llamados los cabecitas negras o ese otro que no solo es un otro en términos de los valores que conforma, o sea, qué valores tiene, qué expectativas tiene, sino que también es un otro racial, ¿no? Es un otro, de hecho, cabecita negra o los valores culturales en los consumos, ¿no? Por ejemplo, pueden consumir lo mismo que uno, pero no saben hacerlo de una determinada manera. Entonces, eso es interesante porque ahí es el elemento central para pensar que no solo son criterios materiales. ¿Es grasa o no es grasa? Es grasa o no es grasa. Pueden consumir lo mismo, pero la manera de hacerlo define si pertenece o no a una identidad o una categoría que es más bien simbólica, además de estructural. No estoy negando que sea estructural un ingreso o un tipo de inserción en el mercado de trabajo, pero sí que cuando los sectores medios se acercan más a los sectores populares, en términos de, por ejemplo, de criterios de ganar el mismo sueldo, por ejemplo, los encargados de edificio, que es un tema que estoy trabajando actualmente, por ganar el mismo sueldo no se transforman en clase media, de acuerdo a los criterios que la clase media o la identidad de clase media define como quienes pueden entrar o salir. Me interesa mucho entrar en ese punto porque hay como un estándar internacional. Si uno entra a datos macro, por ejemplo, tiene datos macro es un sitio en el que se concentran la mayor cantidad posible de estadísticas macroeconómicas de cada país del mundo, de los que aportan las estadísticas. Si uno se fija el índice de poder adquisitivo o de precio al consumidor, se encuentra con que es la línea divisoria a nivel mundial. Es como que hay un estándar, que si cobras menos de esto sos pobre, si cobras más de esto no es que pasás a ser clase media, eso nunca lo explican, dejás de ser pobre. Clase media en términos de ingresos sería la línea de pobreza por 1,5 a 2, y después llega el punto en el cual uno dice, pará, si todo el que cobra este dinero es clase media y a mí no me está alcanzando, ¿sigo siendo clase media o pasé a ser pobre? Si de golpe me caigo del laburo por 2 o 3 meses, ¿paso a ser pobre? Y si una persona es pobre o formaba parte de otro sector social más carenciado, obtiene un buen trabajo, ¿es aceptado en la clase media? Perfecto. Bueno, eso que decís me da pie a dos cuestiones. Una, que tiene que ver con cuáles son los límites para definir quién es de clase media o no, y quiénes están adentro y afuera de la clase media para decir pertenezco o no pertenezco. Hoy en día habría como dos componentes centrales. Uno, que la especificidad del caso argentino en el tipo de configuración de clase media tiene una estructura de mercado formal
más o menos históricamente muy similar a algunos países europeos, pero al mismo tiempo tiene crisis cíclicas que no se condicen con lo que las clases medias de otros países europeos o de países centrales, llamados centrales, tienen como continuidad. Entonces, esos ciclos de subidas y bajadas, vaivenes, volatilidad, hace que la clase media todo el tiempo, lo que a mí me interesa pensar es que la persistencia, porque el cambio es constantemente el ciclo, pero lo que persiste es este núcleo de la clase media como identidad moral, digamos, que define valores como, si yo, que hablé de la genealogía virtuosa de las inmigrantes, el ahorro, la condición de respetabilidad, el esfuerzo, ¿no? El respeto a las normas, la educación, como valores que se sostienen a pesar de la caída en términos económicos. Entonces, algo que persiste es la crisis, algo que persiste es esta identidad moral, ¿no? Esta categoría que se sostiene y se construye no solo por la historia, sino por la cotidianidad. Y atraviesa las crisis. Y atraviesa las crisis que son constantes. En realidad lo interesante es que lo que todo el tiempo modifica son las crisis, pero lo que persiste es esta identidad cultural. Por eso los números, estos, por ejemplo, esto que dijiste recién, hoy en día, en este proceso de contexto de los 2 años y medio de Milei, hay investigaciones en distintos lugares, hay investigadores muy buenos en Córdoba, Gonzalo Sousa, Patricia Vargas, María Florencia Blancos Moris, que hacen trabajo de campo situados en hogares del conurbano, en lugares de Córdoba, entre los, por ejemplo, contadores, que cómo hacen para sobrevivir en las crisis. Lo interesante es que sostienen estas categorías culturales manejándolas de una manera, por ejemplo, el endeudamiento, ¿no? Políticas de endeudamiento, forma de acopio de materiales y demás, pero ellos se siguen definiendo como clase media en baja, a la baja, clase media pobre, pero sostienen lo de la clase media como una categoría que los hace pertenecer a un tipo de sujeto moral, si se quiere, inclusive político, ¿no? Porque uno puede ver que la clase media va votando a distintas personas, pero lo que sostiene es quién me va a dejar seguir perteneciendo a esto, a pesar de que lo económico en este momento no sea lo que a mí me está dando, digamos, que no es solo lo económico lo que define. Pesa mucho lo cultural. Mucho lo cultural, y mucho lo histórico, y mucho la diferencia. O sea, esto que hoy en día marcamos como la nueva forma de pensar la clase media desde la investigación más situada, más etnográficamente, ¿no? De la vida cotidiana, las prácticas, no solo como una posición en la estructura social, sino como prácticas sociales cotidianas. O sea, lo podemos llevar también para el otro extremo. La gente que se define, no soy rico, soy clase media alta. Y uno dice, pará, tenés un montón de gastos y de consumos que en mi vida me podría imaginar. Pero claro, son estos valores los que lo lleva a decir, no me quiero identificar como clase alta. Totalmente. Ese es el justo medio. O sea, eso es una de las especificidades del caso argentino en términos de que la clase media siempre tiene que quedar, esto que decías vos, no puedo nombrar a la trabajadora doméstica como tal, sino como la persona que me ayuda en mi casa. Sí. No tengo que decir que tengo mucho dinero, sino que tengo lo justo y lo necesario, trabajo para consumir, y tengo un tipo de consumo o un tipo de práctica con el dinero que es un tipo de práctica específica de la clase media, que es no suntuaria. O sea, yo no me compro un yate aunque tenga la plata. Es un tipo de gasto que tiene que ser un gasto mostrando la respetabilidad, la decencia. Es como una especie de configuración. Algo que en otros países podría pasar. O sea, hay mucha gente que en otros países tiene una lancha y eso no los convierte en ricos ni en sospechosos. Totalmente. Una lancha. O sea, un yate. Pero acá una lancha sería un yate. Sí. Directamente. Sí. Entonces, eso a mí me parece como uno de los elementos centrales cuando uno habla de cuál es la especificidad en el caso de Argentina. La otra cuestión interesante es, que lo mencioné recién, es, bueno, si es un grupo o es una categoría la clase media, ¿no? Si podríamos pensarlo como algo estructural que se sostiene a lo largo del tiempo, que uno podría decir, bueno, ¿dónde hago el recorte económico? Cuando gana tanto, gana lo otro, o participa del mercado de trabajo formal. Hoy en día tenemos la especificidad que mucha de la gente que participa del mercado de trabajo formal igual estaría siendo considerado pobre. Por los ingresos. Pero lo importante es cómo ellos se consideran, ¿no? Y qué elementos quedan para que digan que siguen siendo clase media. Y esos son los elementos culturales, morales,
que definen a la clase media, no solo los económicos. Porque Bueno, sí. si yo lo pongo por ingresos, tengo, bueno, salí de la pobreza, entro a la clase media. Ahora, si yo lo pongo por grupos, entra en juego, por definición, una cuestión de aceptación, de querer ingresar y ser aceptado. Vos me mencionaste recién el caso de los encargados de edificios y me encantaría meterme un poco ahí, porque en un edificio convive de todo. Y entre ellos está el encargado del edificio, que puede ser que gane más que uno de los propietarios o que no, y cómo se da esa dinámica de pertenencia y al mismo tiempo servicio. Sí. Ahí diste en otro punto importante y clave, que es una de las especificidades del caso de los trabajadores de clase media cuando, en el caso argentino, pero también en otros, en la comparación internacional, es la especificidad de que sea o no un trabajo manual. Los encargados de edificios hacen trabajos manuales. Entonces no los pondría, a pesar de que tienen sueldos mayores inclusive a los que puede tener alguien que vive en ese edificio, si tiene muchos años de antigüedad, si alguien es inquilino puede tener un sueldo menor. Sí. Pero el tipo de trabajo que realiza, en términos de que sea manual, no lo convertiría en una persona de clase media. Ahora, cuando uno hace las entrevistas, muchos de ellos pueden reconocerse como clase media. Es decir, estos criterios... Hay un juego constante de fronteras simbólicas. Por eso a mí me interesa, por ejemplo, trabajar con encargados y residentes, porque ahí opera todo el tiempo este juego de quiénes entran y quiénes salen en función de quién define, independientemente del sueldo, ¿no? O del ingreso, inclusive de la formalidad del trabajo. El encargado de edificio tiene bastante formalizado el trabajo. Dentro de los pocos trabajos que hay formalizados, tiene trabajo formal, vive en el mismo edificio donde trabaja. Los empleadores pueden ser inquilinos, eso es lo interesante. O sea, alquilar mientras el otro tiene un sueldo fijo y no tener un sueldo y no ser trabajador formal. Con lo cual, en términos estructurales o de está mejor mercado de trabajo formal, pero no es reconocido en tanto tal. Porque no consume, por ejemplo, trabajos de investigación que he realizado, por ejemplo, no tiene prácticas de consumo de vino que lo asocia más a sectores populares que a clase media, definido por los residentes, ¿no? Entonces, es un trabajador que gana bien, pero que consume mal, ¿no? Por eso digo que los modos, la estética, digamos, hay una estética de la clase media, hay un tipo de consumo y hay un tipo de manejo del dinero, por ejemplo, gastar mucho dinero en ciertas cuestiones y otras no, llevar a los hijos a cierto nivel educativo, otros no, hace que pueda pertenecer o no, pero todo el tiempo está... Quienes entran y quienes salen está todo el tiempo siendo definido por quienes son los que se autoidentifican como tal, y siempre la identidad es en relación a otro. O sea, vos te identificás, cuando vos sos de clase media, automáticamente generás la desigualdad del otro, porque el otro no lo es. Claro. Entonces es constante, la clase media es como constantemente está generando no solo una diferenciación, sino una desigualación del otro. Yo cuando nací ya llevaban décadas del mantra el aspiracional del ascenso social, ¿no? La movilidad social ascendente. Y si uno no quiere dejar de identificarse como clase media, ¿hacia dónde se asciende? O sea, ¿cuál es el ascenso social aspirable en una familia de clase media? ¿A dónde? Bueno, la clase media tiene un aspiracional muy fuerte, en primer lugar vinculado con la educación, y que los logros tengan que ver con esa meritocracia, digamos, con ese logro a partir del esfuerzo. Y eso otra vez lo linkeamos con la historia de la inmigración y el relato nacional vinculado a cómo se forjó un país en donde venía el nono era analfabeto, mi abuelo hijo el era... doctor. Claro. ¿No? Entonces la educación como un lugar de movilidad social, aunque después uno vea que los sectores medios, es interesante, porque los sectores medios han pasado, por múltiples razones, a escuelas privadas, por ejemplo. Aunque, por ejemplo, la universidad se sigue sosteniendo muy fuerte lo público, pero en escuelas privadas y demás. Entonces, hay un pasaje, pero aún así se sigue pensando que la educación permite una movilidad social. Que también no es solo una movilidad social económica, sino también es hacer eso. Yo voy a contar una anécdota del trabajo de campo sobre trabajadoras domésticas y empleadoras, que era muy interesante. Muchas empleadoras me decían que les gustaba contratar a trabajadoras que tengan los mismos intereses y valores que ellas, en el sentido de que sus hijos vayan a la escuela,
Entonces había una especie de mímesis cultural entre trabajadora y empleador. O sea, como que la clase media quisiera introyectar en los sectores populares una idea de valores vinculado a, en este caso, la movilidad social vía la educación. Y eso es muy interesante porque es como una especie de un catequismo, digamos, cultural desde la clase media hacia los sectores populares que es muy fuerte. Ahora, otro elemento central acá es los momentos en que la clase media se acerca en términos de cuánto gana o cómo se configura. Esto está bastante estudiado, el péndulo argentino en términos cíclicos, ¿no? Se vota a gobiernos que le dan a los sectores medios que asciendan socialmente, pero también a los sectores populares, porque en general van de la mano. Y cuando hay una porosidad muy cercana, se vota a sectores de derecha para que expulsen a estos sectores populares, pero también caen los sectores medios. Podríamos pensarlo como en el momento actual, donde hay sectores medios bajos, que antes eran sectores medios, e inclusive últimas investigaciones muestran que los sectores medios altos, quienes ganan más de 5 millones de pesos, por ejemplo, están reduciendo sus consumos, también porque ven esto caer. Entonces, clases medias que caen, o sea, votan a gobiernos de derecha para diferenciarse y para sentirse un poco más alejados de los sectores populares que habían ascendido con ellos, o sea, esa especie de mímesis que finalmente tiene un límite de clase, pero que cuando votan a sectores de derecha también después ven reducidos sus propios consumos y bueno, caen también los sectores populares como en la actualidad. Por eso esta nueva categoría de clase media baja o clase media en baja o clase media pobre o en peligro de extinción, categorías usadas por las personas, es interesante porque sostiene la idea de clase media, pero al mismo tiempo muestra que en términos de o sea, sostiene la idea moral y cultural de la categoría, pero no en términos económicos está claro que hoy en día un trabajador formal no gana lo que ganaría, o sea, se ha reducido en todos sus consumos que uno podría pensar que están vinculados con un tipo de grupo social como la clase media. Ahora, pensaba, mientras te escuchaba también, bueno, hay un link que es inevitable porque no es para chicos, es para adultos, Mafalda. Todos los personajes infantiles de Mafalda eran como una suerte de un estereotipo de la clase media, desde el gallego recién llegado que tiene todo el esfuerzo puesto en ganarse el mango y hacerse un lugar, el que estaba volado en cualquier lado, el aspecto más progresista de Mafalda, y Susanita. Sí. Susanita que era bastante jodida en su Sí, forma de sí. ver el mundo. Esa suerte de semblanza que hace Quino, que también lo hace a lo largo de toda su obra, hay una cuestión política, electoral, que a mí siempre me intrigó, ¿no? Desde frases que se escuchan sobre, cada vez menos, pero sobre gobiernos dictatoriales, hasta alabanzas a gobiernos ultrademocráticos que no terminaron bien por cuestiones económicas, y como que ese péndulo es permanente, incluso a veces dentro de un solo votante, que puede ir de un lado al otro en el mismo votante. ¿Eso es propio de la clase media también? ¿Hay otros sectores que están más identificados con una política y de ahí no se mueven? Porque, qué sé yo, históricamente uno tenía la tendencia a vincular la clase media con el peronismo o el radicalismo. Pero después cuando miras para atrás, en los años, en cualquier época de la historia argentina, de esos movimientos, hay mucho de raigambre popular también, de sectores bajos, del obrero, de las manualidades, del trabajador de fábrica. Entonces, ¿quién representa cada sector? Si existe alguna representación. Sí. Bueno, es una pregunta muy difícil para pensarlo en términos históricos, digo, porque hoy podríamos pensar la especificidad del caso argentino hoy. La primera, algo del título del programa es más complejo, sería mi respuesta, pero para no obviar la respuesta sería, uno podría pensar que la conformación de o sea, por ejemplo, la sociología se creó para ver quiénes votaban al peronismo, ¿no? Y se veía claramente que eran votantes de sectores populares, claramente. Y eso después se fue modificando y uno puede encontrar hoy, por ejemplo, que Milei ganó en provincias a donde nunca fue y perdió en el AMBA. Eso es como raro, ¿no? Porque donde había más sectores. Entonces, es interesante porque la clase media, en este caso,
repone la idea de la heterogeneidad interna mucho más fuerte de lo que históricamente... Yo creo que se ha complejizado mucho la sociedad en términos de quiénes votan a qué. Antes estaba mucho más, si se quiere, más polarizado, si dice ahora, o agrietada. Hoy en día la clase media es mucho más volátil. De hecho, esto que digo de la clase media baja, cuando uno ve el votante en su momento de Massa o de Milei, compartían un votante que definió la elección, que era un votante de clase media baja, que no había sido beneficiado por las políticas del kirchnerismo, pero que esperaba que eso que decía Milei, que era sacarle plata a otros para darle a esta persona, era lo que lo iba a poner a trabajar o a mejorar a partir de que la inflación bajara y demás. Esa misma referencia de una clase media baja, para mí es, la clase media es volátil, si uno lo ve, aparte es volátil en términos de los ciclos, ¿no? Es la misma clase media que vota a Massa, que después vota a Macri, que después vota a Milei, ¿no? Sí, los porcentajes son casi los porcentajes siempre los mismos. El votante Cristina después votó a Milei, muchísimo. No, uno puede reponer de las propias reconstrucción como conglomerados que votaron a Milei y antes habían votado a Cristina. En ese sentido, yo creo que hay una... que la clase media en ese sentido se amplia. Esto que yo hago como grandes trazos de la idea de clase media, de identidad moral y demás, es una clase media, si se quiere, más purista, ¿no? Y después tenés como clases medias estas, ¿no? Clase media baja que tiene una idea de diferenciación con el que vive en su barrio y no consume bien. Es como una especie de... que va el umbral de lo que la moralidad más... porque aparte la clase media está muy pensada para ciudades como Buenos Aires o ciudades urbanas. Es muy porteña la categoría, ¿no? También pensada. Porque siempre estuvo... Es una categoría regional también, siempre pensada. Desde Buenos Aires, por ejemplo, los migrantes internos eran esos que no podían ser, aunque tuviesen los consumos culturales similares a la clase media, nunca iban a ser como lo europeo de la ciudad de Buenos Aires o de ciudades urbanas grandes, ¿no? Como dentro del país. Entonces, es muy difícil pensar que... Pero sí es cierto que la clase media es, digamos, la famosa ancha avenida del medio, ¿no? La que no termina de definir, o mejor dicho, la que termina de definirse a último momento hacia dónde va a virar su voto. Ahora, yo pensaba en el esfuerzo. Nos encanta la clase media. La historia dorada que siempre va a funcionar es la persona que se crió en un barrio de emergencia, en una villa, que con todo el esfuerzo del mundo, el esfuerzo de los padres, esto, aquello, otro, la invocó, le fue muy bien, puso mucho esfuerzo, mucho empeño y ahora es profesional. Bueno, tan excepcional es el asunto que termina siendo noticia. Pero recuerdo también, qué sé yo, tardé muchísimo, muy de grande me di cuenta que cuando ves El Chavo del Ocho, Doña Florinda es tan pobre como todos los demás que viven ahí adentro, pero evidentemente había algo en su pasado que le hacía renegar de eso y era no te juntes con esta chusma de la cual estás en el mismo lugar. Entonces, la peor pesadilla de la clase media es caerse de la clase media o perder ingresos. Porque por lo que estamos viendo no es lo mismo. Hay una cuestión cultural y una cuestión solamente de plata. Sí. Ahí yo te respondería que son las dos cosas, pero si vos... a ver, ahí, digamos, la respuesta sería... Una sería, ser de clase media es aprender a diferenciarse del otro. ¿No? O sea, como por eso la clase media todo el tiempo, como en los casos de nuestro país, ¿no? Sube y baja constantemente. La operación de fronterización simbólica constante es una especie de aprendizaje que no importa lo económico en un punto, porque lo económico también, ¿no? Puede ser pasajero. Puede ser pasajero y al mismo tiempo lo económico que le vaya bien al sector medio también lo puede acercar al sector popular, entonces va a tener que de vuelta generar una operación de distinción. O sea, que la clase media está todo el tiempo generando esta idea. A mí me parece mucho más interesante para el caso argentino por la forma en la que se configuró. Y este ejemplo que vos traes de Doña Florinda, que uno lo ve constantemente en los barrios, ¿no? ¿Quién es el que puede decir estos no son, ¿no? Es porque tiene introyectado un valor o una idea de un valor de clase media en este caso, vinculado con hacen lo mismo que yo, pero de manera diferente. O consumen lo mismo que yo de manera... El consumo es un elemento central para esto, porque las mismas prácticas que critican de sectores populares las realizan, pero de otra manera. O quizás no las muestran, ¿no? Entonces, esa idea es interesante para... La clase media está todo el tiempo como autoidentificándose
y definiéndose en relación a otro. Y cuando uno introyecta eso, digamos, se recibe de clase media, de miembro de la clase media. Como que no debería despreocuparme que yo tenga lo mismo que tiene él, sino que me preocupa que él también lo tenga. Totalmente. No debería tenerlo. No debería tenerlo y no, o sea, y si lo tiene, el uso que hace no es el uso debido. Yo lo valoro más. Claro, yo lo valoro más, o vos manejás el dinero de una determinada manera o haces un tipo de consumo. Por eso la categoría es moral, porque está todo el tiempo definiendo lo bueno y lo malo sobre lo mismo, ¿no? Porque finalmente lo interesante es que donde se configura finalmente y fuertemente la identidad de clase media es en el momento del peronismo, porque es cuando los sectores populares manuales ascienden en términos económicos. Entonces ahí es cuando la clase media se crea de alguna manera, ya venía de antes, pero crea una operación de distinción automática que inclusive lo lleva a pedir que participen fuerzas que no son democráticas para echar, porque bueno, también estaban, hay mucha lectura historiográfica sobre eso, ¿no? De cómo los sectores medios también piden que estos sectores populares representados por el peronismo no sigan accediendo a ciertos derechos porque estaban afectando los propios de los sectores medios. Entonces, o piden otro gobierno o inclusive pueden pedir las Fuerzas Armadas. Entonces, es interesante cómo no es solamente un juego de oposiciones así de lo cotidiano, sino a nivel estructural, ¿no? Como, bueno, uno ve, ¿no? Uno ve la especificidad de la clase media también se ve en el tipo de movimiento sindical que tiene Argentina que no existe en otro lugar de Latinoamérica. O sea, la clase media también es específica porque hay un movimiento sindical que la sofisticó en términos de la manera en la que tuvo que establecer las diferencias y crear sus propias culturas de clase, digamos, ¿no? Porque es una clase que está todo el tiempo, o por momentos se siente muy invadida, ¿no? Porque obviamente hay muchísimos historiadores, a mí me gusta la frase, lo que generó el peronismo fue una revolución de expectativas, ¿no? Las expectativas de movilidad social, pero las expectativas de tener lo mismo que el otro. Entonces, hoteles sindicales, ¿no? Acceso a derechos, sueldos, ¿no? Como dije recién, los encargados. Pero entonces los sectores medios tienen que establecer otro tipo de operaciones simbólicas de diferenciación y prácticas sociales. Por eso la clase media no es solamente una posición económica, porque hay clases medias en barrios populares que vienen, como Doña Florinda, de tradiciones de clase media inmigrante que se consideran distintos a los que llegaron hace poco, que son migrantes internos de Corrientes y que no son clase media, aunque los dos viven en el mismo barrio y quizás tienen los mismos ingresos, ¿no? Pero es interesante porque finalmente es una operación de clasificación y de distinción que opera en la vida cotidiana, no solamente a nivel estructural. Por eso lo interesante era, y lo que se está haciendo mucho hoy en día, por suerte, es superponer los estudios, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo. Pues lo cuantitativo es muy importante, pero tiene sus límites también, ¿no? Porque no, o sea, lo que a nosotros nos interesa es ver quiénes se definen cómo, por qué. Y cómo eso también, sectores populares, introyectan las ideas de sectores medios muy fuertes. Y ahí también se diferencian de otros sectores populares. Entonces hay una constante también operación de distinción entre los propios sectores populares que se definen clase media baja, clase media, ¿no? Finalmente todos son de clase media, entonces ninguno es, ¿no? Porque es una especie de gran clase media que uno lo podría diferenciar. Pero digo, más allá de diferenciarlo en términos numéricos, es interesante también ver todas estas especificidades que vos mismo trajiste con el caso de Doña Florinda, que vive en el mismo lugar, pero hay una operación ahí claramente de diferenciación. Santiago, nos hemos quedado sin tiempo. Me quedó en el tintero preguntar sobre qué pasa con el no sentirse de clase media para arriba, ¿no? O sea, no, yo ya no formo parte de la clase. Yo tengo un nivel intelectual o un nivel de poder adquisitivo. Yo estoy en otra sintonía. Pero quedará para otra ocasión, porque hoy la clave era esto, ¿no? ¿Qué pasa con el que se cae? O sea, ¿qué te sostiene en la clase media? Y ha sido muy, muy, muy claro en la explicación. Te lo súper agradezco. Gracias por haber participado del programa. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con la última parte del más complejo del día de hoy. Ya venimos.
Creo que una vez mencioné en este programa la realidad que se vivía como ejemplo en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX. Una realidad demográfica en la que 1 de cada 2 porteños era inmigrante. Y como solamente el 30% de la migración provenía de España y el 100% de la migración provenía de Europa y el cercano Oriente, podemos dar por sentado que el 70% de los inmigrantes no hablaba español. Nos quedaron un montón de tics a todos los porteños, seamos descendientes de italianos o no. De entrada, ustedes me ven hablar mientras revoleo las manos para todos lados. Tenemos un acento italiano al hablar que Borges nos definió que los porteños éramos italianos que hablábamos castellano. Tenemos un montón de palabras en nuestro lunfardo, como también absorbimos del portugués y del francés y hasta del yiddish. Tenemos un montón de mestizaje que forman parte de nuestro acervo cultural. Ahora, son tantas las variables que fueron surgiendo durante la entrevista que uno no puede dejar de pensar en cómo es que una sociedad que nació con esos índices de inmigración tan altos, tan marcados, terminó conformando una clase media que se identifica como clase media, independientemente de qué cuadro sea hincha en el fútbol, independientemente del barrio en el que vivan, independientemente del oficio o profesión que tengan, independientemente de a quién voten en las elecciones. Algo ocurrió en la Argentina, a pesar de todas las contras que podamos haber analizado de la historia de nuestro país en determinados periodos, sobre todo lo que tienen que ver con los periodos de las grandes migraciones a la Argentina, las grandes oleadas de migraciones, el gran proceso migratorio hacia la Argentina ocurrió a partir de 1880, con lo cual coincide en la misma franja de tiempo con lo que la historiografía nos ha dado a enseñar como el periodo conservador. En ese mismo momento, algo debe haber ocurrido que logró que una sociedad en la que no se hablaba ni el idioma, no se sabía escribir, y se venía de países en los que no existía la democracia, donde no había tradición democrática, todos los países de Europa que enviaron, de los cuales salieron inmigrantes hacia la Argentina, ninguno estaba viviendo una democracia. Ninguno. Ni que hablar de los que venían del Imperio Otomano. Nadie sabía lo que era votar. ¿Cómo es que se conformó todo eso en la Argentina? No es una pregunta para hacer a la borra del café. Fue la educación pública argentina, una educación muy centrada en 5 programas que podrían definirse como 5 valores: lengua, matemática, geografía nacional e internacional, historia nacional e internacional, e higiene y puericultura. Era lógico que vamos a poner higiene y puericultura porque cuando se sancionó la ley de educación veníamos de la epidemia de peste amarilla. Ese sistema educativo funcionó tanto, pero tanto, que un país con esa composición terminó hablando castellano y obteniendo a lo largo de los años y después de 2 o 3 generaciones una tradición democrática, con problemas, con muchísimos problemas o sin problemas en algunos momentos. Yo descreo del país que diga que no tenga problemas. Algo pasó y algo bueno tenemos en ese punto, en el cual nuestra tradición democrática nos ha llevado a decir: a estos lugares no queremos volver, estas cosas no las queremos hacer, y nos identificamos de determinada manera. Queda, obviamente, para pensar mucho, me hago cargo de lo que escuché en la entrevista respecto de a quién aceptamos en la clase media, si es una cuestión solamente de ingresos. Queda para pensar mucho porque también entra en juego algo que se ha escuchado hablar mucho de forma despectiva sobre una opinión que una persona hace y de golpe no es una opinión propia de su clase, con lo cual es un desclasado. ¿A quién aceptamos? ¿A quién permitimos que ingrese? ¿Somos un club campestre al que tenemos que pedir permiso para que ingrese alguien a la clase media? ¿Somos una sociedad secreta? ¿Quién puede ingresar a la clase media? ¿Cómo hacemos para que cada vez más gente se sume a la clase media? ¿Cómo hacemos para no ser incoherentes en el planteo de no podemos seguir tolerando índices de pobreza que superen el 30% porque esta no es la Argentina en la que nacimos? Y al mismo tiempo decir: che, no sé si quiero que determinado grupo de personas con distintas costumbres coexistan conmigo en mi periodo de esparcimiento. Son las 2 caras de la misma moneda.
Clase media. La clase media argentina de Esperando la carroza o la clase media argentina de Mafalda. Son dos versiones, las dos son válidas. Queda en nosotros ver cuál nos sienta mejor y a cuál nos queremos parecer un poquito más. Mi nombre es Nicolás Luca, esto es Más Complejo y ustedes están viendo el hermoso canal de la ciudad. Hasta la próxima.